de Género de la Universidad Nacional, pero además integrante del grupo Mujer y Sociedad, la profesora Dora Isabel Díaz, quien nos acompaña para seguir hablando de este debate tan importante que se produjo a raíz de las marchas del viernes. Profesora Díaz, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Mucho gusto, Claudia, muy amables por la invitación, igualmente buen día. Profesora, déjeme, yo le voy a poner un audio del alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, que pues inició esta conversación, entre otras, por lo sucedido el viernes en la capital. En Bogotá, todas y todos tenemos el derecho a sentirnos seguros. Y en el marco, por ejemplo, de una decisión de salir a protestar, a manifestarnos, poder hacerlo con todas las garantías que el Estado nos debe dar. Y ese es el objetivo de nuestra política. Ahora, yo quiero revisar lo que ocurrió ayer. Primero decir que entendemos la zozobra y la angustia que generó el uso de algunas herramientas que tiene la policía para dispersar, que no son gases, y que generaron, al utilizar esas herramientas, pues miedo en algunos de los manifestantes en la Plaza de Bolívar. Lamentamos esa situación. Esa decisión la toma el policía en terreno, según el marco legal, cuando considera que hay un riesgo a su integridad o a otras personas. Eso está sujeto a ser revisado, evidentemente. Ahora, ¿qué errores se pudieron haber cometido? Uno, evidentemente tenemos un problema con la iluminación de la Plaza de Bolívar desde hace varias semanas. No es un tema de ayer, de varias semanas. Eso no fue relevante en otras manifestaciones esta semana porque fueron de día. Esta fue de noche, entonces sí fue relevante y es un error no tener la plaza bien iluminada. Hubo un pimponeo entre diferentes entidades para resolver un problema que viene de hace varias semanas. No vamos a permitir que eso se repita y vamos a garantizar que esté bien iluminada la plaza. Hemos debido informar eso. Segundo, las entradas y salidas a la Plaza de Bolívar. De las 8 entradas que tiene la Plaza de Bolívar, hay 4 que están cerradas. No ayer, no fue una decisión de ayer. Es una decisión que tiene que ver con decisiones de seguridad de la Presidencia de la República, lo que tiene que ver con las entradas y salidas del sur, es decir, por la 7ª y la 8ª hacia el sur, y también en el costado noroccidental está cerrada por cuenta de lo que han sido manifestaciones alrededor del Palacio de Justicia y la decisión del Consejo de Estado que nos pidió proteger el Palacio mientras que se toma la decisión, obviamente, de la elección de fiscal. Ahí cometimos, obviamente, errores. Mucha gente nos ha dicho: oiga, ustedes no pueden comparar, cuando hemos hablado del vandalismo que ocurrió, infortunadamente ayer también, en algunos puntos de unas pocas personas que participaron en la manifestación, no pueden comparar el daño a un bien público, un vidrio, un grafiti, con una afectación a la vida o la integridad de una persona. Y tienen toda la razón. Y en ese mensaje que se ha difundido ampliamente del alcalde Carlos Fernando Galán, habla de la importancia de sentarse a hablar, obviamente, con los movimientos feministas para discutir qué fue lo que pasó. Pero, profesora, usted que viene desde hace pues muchos años trabajando en estos temas y además pues enseña al respecto, sí existe pues todo un interrogante de la sociedad en torno a si las manifestaciones de las mujeres se han convertido entonces en violencia o qué es lo que está sucediendo. Claudia nos explicaba que había distintas facciones, que hay un feminismo que es el feminismo anarquista radical, que no todas son iguales, pero lo que queda en la ciudadanía, en aquellos que son espectadores, es decir, pues miren lo que pasó, resulta que es que las mujeres se están convirtiendo en violentas porque a través de la violencia quieren reivindicar sus causas. Bueno, creo que la descripción que hace el alcalde, con el debido respeto, pone la fuerza donde hay que ponerla. Claramente dice que si bien hubo algunas pequeñas acciones de unas pocas personas en la marcha que no necesariamente son de la marcha ni del movimiento de mujeres, o pueden ser, el problema está fundamentalmente en los errores que señaló el alcalde en relación a la luz, al cerramiento de puertas de salida, 4 de las 8 puertas cerradas, es el 50% en un encerramiento que era tipo cárcel, eran rejas y metálicas, porque yo estuve allí y estuve en el momento en que se sonó la primer papa, pero fue realmente estando en la oscuridad. Punto número 1 de seguridad del cual somos víctimas las mujeres en la ciudad y en todo lado. 2, la presencia de ese SMAT amenazante, de una seguridad militarizada. A mí sí me parece que la expresión de que todas y todos tenemos que
tener garantías de seguridad, y que la garantía de seguridad sea tener un cuerpo armado, un cuerpo blindado, amenazante para proteger una marcha pacífica, no tiene realmente sentido. Entonces, el acento, digamos, uno es lo que, como tú lo planteas y lo plantea Claudia, sí, hay diversidad de feminismos, pero podemos decir y que muchos sectores del feminismo no estamos por la violencia, y no estamos por la violencia del Estado ni la fuerza exagerada, desmedida del Estado y amenazante, porque es que no era necesario llenar las calles y la plaza bajo esas condiciones. Ahora, sabiendo que este día y esas marchas son icónicas y que hemos tenido un historial previo de marchas respetuosas, con relaciones respetuosas de la policía, donde no había esa actitud militarizada, amenazante, han debido tomar medidas. No es un argumento que la seguridad del palacio, que la seguridad de esta, para hacer una situación de esas y hacer un ataque tan agresivo hacia las mujeres y hacia porque no era solo mujeres, habían niñas, habían niños, habían familias que habían ido con sus pequeños y sus pequeñas. Entonces no éramos solo mujeres adultas o jóvenes, también habían niños y niñas. Entonces me parece que el énfasis no es ponerlo, es que las mujeres se han vuelto violentas. Las mujeres somos víctimas de la violencia. Claro. Y víctimas, profesora, de la violencia históricamente. Entonces el énfasis, me parece, sería orientarlo más a la acción del Estado, cuya obligación es la seguridad de la población. Profesora, dice usted que la sola presencia del ESMAD de por sí ya era amenazante allí en la Plaza de Bolívar. Si no es el ESMAD, ¿qué tipo de autoridad creería usted debió estar ahí presente para proteger los bienes y las vidas de las personas? Digamos, si es el ESMAD o no el ESMAD, lo que quiero decir es que la idea de una seguridad militarizada va en contravía de lo que estamos proponiendo una buena cantidad del sector feminista. La seguridad con armas, la seguridad con ejércitos, la seguridad con cuerpos armados no es necesariamente seguridad, es violencia, son formas de violencia. En el mismo momento que sucedió el hecho, que yo estaba allí, cuando sonó y empieza la gente, el miedo, lo que él dice, el miedo, la preocupación, a la gente a correr, habían jóvenes de convivencia, creo que son jóvenes con unos chalecos rojos, si no estoy mal, que se podía ver un poquito en la oscuridad, que decían tranquilas, es decir, había gente de los de convivencia y seguridad que pueden hacer una atención más amigable, más respetuosa y más cuidadora de la seguridad humana, no de la seguridad militarizada. Entonces yo creo que poner en escena para una marcha pacífica semejante cubrimiento de fuerza ya de fuerza de protección ya es una amenaza. Entonces yo creo que para eso hay otras estrategias que ha tenido la alcaldía en administraciones anteriores, y que creo que la sigue teniendo, y que la vi ahí cuando dicen tranquilas, cuando están en una actitud distinta, no militares, no militarizados, sino fuerza de convivencia civil que puede comunicarse de otra manera. Inclusive como eran una cantidad de jóvenes que estaban, de mujeres jóvenes, amables, que estaban ayudando a que no fuera más grave la situación. Pero, profesora, le transmito una preocupación, por ejemplo, algunos oyentes que se repite, que nos escriben al 301-764-4108, para entender cómo se podría actuar en esos casos, que además entiendo lo que va a hacer la alcaldía es sentarse con los grupos de mujeres para saber cómo se deben manejar este tipo de manifestaciones. Nos dice un oyente que se llama Jorge y dice, ¿qué hacer entonces desde la alcaldía cuando hay una de las mujeres que está encapuchada que sale a prender fuego y puede quemar a otras personas? ¿Cuál debe ser el accionar de la fuerza que acompaña las manifestaciones? Digamos, la pregunta está hecha. Una persona que puede, todo está hipotético, digamos que hay la persona y hay una. Es necesario para una o dos personas no tener una protección de otro orden que no sea esa, de toda esa puesta en escena
cubriendo desde la calle 22, que fue donde yo me uní, en la calle 26, porque íbamos de la Nacional, ya ese tipo de fuerza agresiva. Sí había al mismo tiempo algunas personas vestidas de rojo, que creo que son las de seguridad. Ese tipo de personas puede estar, y un refuerzo quizás, diría yo, móvil, si hay algún ataque que pueda ser de orden de riesgo, pero no necesariamente nos va a asegurar que esa presencia no solo se vuelve más provocadora y más intimidante, que tenerla no presente. Inclusive es que no veo por qué tendría que hacer tan presente, porque es que yo les aseguro a ustedes, ciudadanía, que no les va a pasar nada si tenemos todo esto militarizado. Qué pena. Fueron justamente los militares no solo que agredieron y que hicieron daño a muchas jóvenes y a mujeres en general. Profesora Dora Isabel, antes de plantearle mi pregunta, me parece pertinente decir, ya que esto nos ha servido para explicar que hay varios tipos de feminismo, que dentro de los tipos de feminismo hay varios que son justamente antimilitaristas, y por eso la sola presencia de personal uniformado de la fuerza pública pues representa para ellas una agresión. Pero paso a la pregunta que quiero hacerle. Este debate sobre si el feminismo, se debe avalar desde la causa feminista el accionar de las vías de hecho o el accionar violento, pues no es de ahora, es de siempre, solo que no es lo que ha prevalecido en el feminismo. Pero, por ejemplo, desde principios del siglo pasado, todas las que estudiamos esto sabemos, las tensiones entre Emma Goldman y Lucy Parsons, en fin, y al final de cuentas se ha ido avanzando. Entonces, ahora vuelve y se abre el debate de estas feministas que usan la violencia hace daño a las causas que persiguen las feministas que no usamos la violencia, y echamos para atrás y entonces perdemos el terreno ganado, y entonces hasta aquí llegó la cosa. Así es, Mauricio, ¿usted lo ve así? ¿Lo ve como que nos están haciendo mucho daño a las que no usamos la violencia, dejen de hacer eso, o pues así ha sido nuestra historia y eso es lo que hay? Yo creo que así como tú dices, así ha sido esa historia, y los movimientos sociales son disruptivos. Y sí es gracias a esa disrupción en muchos momentos que se han logrado cosas. Luego yo creo que ante todo, uno sería un llamado a no generalizar la disrupción o los hechos que llaman directos como una expresión única del feminismo, sino como una expresión de algunos sectores del feminismo, ¿de acuerdo? Con todo el derecho, no voy a prescribir cómo tendría que ser el feminismo. Digo más desde donde me paro. Soy antimilitarista y propugno por las salidas pacíficas, lo cual no quiere decir que crea que lo que están haciendo las jóvenes eche para atrás lo que estamos logrando, porque fácilmente luchas tan difíciles de posicionar como los derechos de las mujeres, el derecho a una vida sin violencias, hay sectores que los usan rápidamente para decir eso que pasó, que hicieron contra el Transmilenio, o que hicieron las pintas, eso es que no deslegitiman la lucha. Yo creo que es irse por los bordes y hacerle perder la lucha principal por las cuales estamos las mujeres. Luego yo no creo que eso deslegitime, y tampoco creo justo que pongamos el foco en eso cuando los feminicidios están disparados y las violencias de las mujeres siguen siendo una problema cotidiano, las muertes, las violencias, etcétera. Es más, en relación a las acciones, de hecho, la Corte Suprema, no a estas, sino al escrache en las universidades como una forma de denunciar un fenómeno normalizado, invisibilizado, ha sido apoyado y ha sido argumentado por la Corte. Es decir, cuando los grupos están en un estado de no escucha de parte de la institucionalidad, etcétera, buscan maneras que son sus maneras de expresar. Sí, profesora, las formas de hacerse oír.
Sí, profesora, No. la Corte Constitucional aprobó lo del scratch. Y yo le quería preguntar una cosa, porque es que aquí estamos viendo que el SMAD, cuando sale el SMAD, es una orden del alcalde. Y estamos en un país donde de las ciudades capitales de los departamentos, solamente un departamento tiene alcaldesa mujer. Solamente Ibagué tiene alcaldesa mujer, que es Joana Jimena Aranda. Y uno oye las reacciones de los alcaldes y uno dice, ¿cómo debería reaccionar este alcalde? ¿Cómo reaccionaría una mujer? ¿Cuál es el mensaje de reacción de un alcalde? Y se lo digo porque, por ejemplo, yo vivo en Medellín, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo, abro comillas, esto nada tiene que ver con reivindicación de derechos de las mujeres. Estoy seguro de que la inmensa mayoría de mujeres no se sienten representadas en quienes cometen estos actos vandálicos. Deben pagar por los destrozos. Bueno, y ya sigue pues con lo de identificar, etcétera. Entonces, esto de que después de una marcha de mujeres sea un hombre el que le esté diciendo a las mujeres cómo actuar, eso pues cómo se puede lidiar. Él debió haber delegado esto en la Secretaría de las Mujeres. Ahí pues es terrible que tengamos tan poquitas alcaldesas, pero ¿cómo debe actuar un alcalde? Bueno, yo creo que no solo porque que haya alcaldesas nos daría la seguridad de que sería mejor por el sentido de paridad, que hubiesen más alcaldesas, que hubieran políticas más favorables a la presencia de mujeres que no necesariamente aseguran, pero dan un poco más de tranquilidad. Eso sería uno. Entonces, un llamado es, así no sean alcaldes hombres, a desarrollar la escucha y la sensibilidad al respeto a los derechos de las mujeres y a las reivindicaciones de las mujeres. Los análisis y las palabras que se digan en ese momento, que vandalizaron, ¿por qué el énfasis cuando mueren, asesinan, etcétera, no está lo mismo? Yo creo que es más una forma y un modo, pero que refleja la prioridad y el puesto que ocupa el asunto de los derechos de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencias, el derecho a la paridad, el derecho a estar en los cargos públicos, que termina disonante y destacándose aquel aspecto pequeño y opacando lo más significativo. Profesora Dora, usted ya nos dijo que pues usted no va a decir acá que, mejor dicho, cómo las mujeres tienen que obrar en su causa, pero esta pregunta le invito a que me la responda desde su experiencia de no años, sino décadas, trabajando por los derechos de las mujeres en Colombia, y desde la academia, pero también incluyendo el activismo que sale a la calle, que marcha, que protesta, que exige cambios y demás. Desde esa experiencia de tantos años de activismo, ¿usted qué les diría a las activistas más jóvenes, que son, digamos, las que protagonizan estas formas disruptivas de hacer feminismo, que incluyen las vías de hecho? Difícil, y por eso digo, aún siendo profesora y bastante mayorcita en esto, no me atrevo a decirles que hagan o no hagan. Yo creo que si algo, agradezco profundamente a las acciones disruptivas que han hecho las estudiantes con las colectivas feministas en la universidad para poner en evidencia los grados de violencia sexual, de acoso que hay en las universidades, y lo agradezco. Yo no lo habría hecho porque en mi momento no tenía esa capacidad de hacerlo. Agradezco que ellas tengan esa capacidad disruptiva de denuncia, porque eso nos ayuda a prender las luces, a prender las alarmas para ver que hay problemas. Yo no les diría, yo respeto, admiro, la respeto, y diría, lo que hay es que yo no entraría a hacer una prescripción de cómo debe portarse. Más bien digo, yo no haría eso, pues tampoco estoy ya con esos garbos, pero también es porque camino de otra manera. Pero creo que esa pluralidad de posibilidades que tiene el movimiento son válidas, son legítimas, son valiosas, y gracias a eso
como tú misma lo señalaste, Claudia, desde principios del siglo XX, gracias a acciones disruptivas, se puso la alarma y se logró la escucha. Ojalá llegue el momento en que no sea necesario eso. Ojalá llegue el momento en que no tengamos que tener esas escenas de hombres y personas llenas de protecciones y de puestas en escena tan amenazantes, que podamos salir a decir lo que pasa, a denunciar lo que nos sucede, sin tener miedo a que nos agredan, sin tener miedo. Ojalá llegue el momento en que la policía deje de ser militarizada y sea una amiga o una persona con la que se puede confiar y tener. No hablo por toda la policía, pero por ese imaginario y por esa experiencia que acabamos de tener en el 21 con las agresiones desmedidas, con el uso de fuerza desproporcionada que se hizo. Y este viernes hubo un uso de fuerza desproporcionada, simbólica, real y de hecho con las agresiones físicas que se dieron. Pues, profesora Dora Isabel Díaz, docente de la Escuela de Género de la Universidad Nacional, pero además integrante del grupo Mujer y Sociedad, qué placer haberla podido escuchar el día de hoy y de esta manera. Gracias por escucharnos. Y de esta manera reposada y sobre todo para entender desde lo que se ha estudiado y de lo que se ha venido generando desde hace décadas, como decía Claudia, sobre esta lucha de las mujeres en Colombia y no solo en Colombia, sino en el mundo. Mil gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, un placer. Hasta luego. Camila, yo estoy de acuerdo.